Darío, querido. Hola, ¿Cómo estás? sensacional. Bueno, la verdad, no es poco, ¿no? En un momento así mundial está muy bien. Yo creo que no, que estoy de acuerdo con vos, ¿Estás de acuerdo conmigo en qué? en que no es poco. No, es muchísimo. Así es. Para comenzar a charlar, quería preguntarte, quería ver tu parecer acerca de la siguiente situación. Diga. Estos días estuve revisando a propósito de una biografía de James Whale muy buena, que se llama El padre de Frankenstein, Ujú. revisando algunas películas de Whale justamente. El libro está centrado básicamente en las dos de Frankenstein, en El hombre invisible y en ¿cómo se llama? El caserón de las almas. ¿Cómo le pusieron El acá? caserón de las sombras, El caserón de las sombras. 1932. Ahí está. Pues en realidad se llama The Old Dark. ¿Cómo se llama? The Old Dark House. The Old Dark House. Bien, Sí. perfecto. En esos 4 títulos está centrado el libro, hay varios ensayos. Y quería hablar un poco de Frankenstein en el cine, empezando por, obviamente, yo tengo, sí, la primera versión es la de Whale, ¿no? La primera versión cinematográfica. La primera versión sonora, claro. Pero La primera, previamente sí. hay 3 adaptaciones silentes. ¿Cuáles son? La primera fue en 1910, hace la friolera de 110 años. Terrible. Y fue un cortometraje de 12 minutos, producido por Thomas Alva Edison y Claro. realizado por J. Shirley Dowley, que es un director hoy olvidado, y prácticamente, de no ser porque por su redescubrimiento y hoy en día que es posible verla en YouTube, sería un corto invisible. Cosa que pasa con el primer largometraje de Frankenstein, que fue de 1915, que se llamó Life Without Soul, y la siguiente adaptación, que fue de 1920, que se llamó Il mostro di Frankenstein, que fue italiana. Sí, claro. Creo que me podía llegar a deducirlo con el título. Estas adaptaciones, ¿alguna fue modélica, importante? ¿Alguna metió algo en canon? ¿La criatura es parecida a la de Karloff? No, para nada. Para nada, porque te digo un detalle. En 1931, a pesar de que no habían pasado más de 15 años de la primera, Sí. todas esas películas estaban completamente enterradas bajo paletadas de olvido. Bien. Sin embargo, claro, no lo que pasó con el Nosferatu de Murnau, digamos, quiero decir, a diferencia fue exactamente lo opuesto. Claro. Justamente, creo que ya todos lo saben, y si no, no es ocioso desde ya reiterarlo. Cuando se estaba fabricando la película Drácula, la de Bela Lugosi, sí. En Universal tenían una copia, supongo que de contrabando, de Nosferatu, y técnicos y puestistas, directores de arte, lógicamente Todd Browning y todo el equipo, bueno, muchachos, vamos a ver esta película porque tenemos que hacer algo como esto. Entonces se proyectó para los técnicos de Universal Nosferatu de Murnau. Que, digamos, igual hay que decir algo, porque el Nosferatu de Murnau, que tuvieron que ponerle Nosferatu, no podían ponerle Drácula, bueno, toda la historia de los derechos. Hay algo que pasa con Bela Lugosi y con Karloff, Drácula y Frankenstein respectivamente, o la criatura, mejor dicho, que es que las interpretaciones de ellos son las que han quedado en el inconsciente colectivo para siempre de lo que es Drácula y Frankenstein. Digo, es difícil de pensar, pero cuando Bela Lugosi hace sus movimientos, se pone la capa y se para de determinada manera, está inventando algo que va a ser reutilizado hasta nuestros días. Digo, sí. Inventa construye algo que en ningún lugar aparecía, que es cómo es Drácula. Digo, después hay variantes, más, menos, y si se quiere, tanto la versión de Browning como la versión de Whale son muy distintas de las novelas, cosa que después van a ajustar cuentas la de Coppola y la producida por Coppola de Kenneth Branagh. Ahora digo, para todo el mundo, que incluso no ha visto las películas, Drácula y Frankenstein son eso, son Bela Lugosi y Boris Karloff. Y ahora yo te voy a redoblar la apuesta, por favor, construyendo sobre ese razonamiento. Giro vale 4, dale. Drácula y Frankenstein son Bela Lugosi. Bueno, fuerte.
Y ahora voy a pasar a A explicarlo ver, brevemente. por favor, después ese título tan fuerte. Sobre Drácula vos ya lo dijiste y ya no hay más nada que agregar. Pero ¿por qué sobre Frankenstein? Todo el mundo sabe que inicialmente la idea de Universal era darle el rol del monstruo a Bela Lugosi, a lo cual el gran actor húngaro se negó terminantemente. Pasaron más de 10 años y Bela Lugosi finalmente, en la película Frankenstein contra el hombre lobo, ahí corporizó al monstruo. Ahora bien, en esa película, que fue de 1943, el monstruo estaba ciego, entonces para desplazarse tenía que bambolearse con los brazos extendidos hacia adelante. Claro. Cosa que Karloff jamás hizo en sus 3 películas precedentes que rememoramos fueron Frankenstein, La novia Frankenstein y El hijo de Frankenstein. Sí, claro. Hoy en día, un niño que jamás vio estas películas, cuando imita al monstruo de Frankenstein, lo hace con los brazos tendidos hacia adelante, como era no Karloff, sino el monstruo ciego de Lugosi. Notable la referencia. Igual, digo, hay algo que es la imagen de Frankenstein. Digo, volviendo a ver la película de Whale, pensaba, esta es la primera vez que se ve un laboratorio de un doctor loco. Este es el primer laboratorio en el sentido digamos, bobina Tesla, electricidad, Sí. tablero, digamos, Whale Menas, ¿no? Digo, esta es la primera vez que se ve al doctor loco, el primer doctor loco modélico, que después son todos los doctores locos, de ahí hasta Reanimator de Stuart Gordon, me explico, digo, quiero decir... Y más allá también. Bueno, pero ese es el... están inventando algo... En 1931 se construía el mito. Claro, eso que digo. luego se replicaría hasta hoy en día, lo seguimos replicando. A Sí, través... ¿Por qué? Porque el monstruo de Karloff pasó culturalmente, no solo el cine, Sí, claro. hizo que Mary Shelley fuera leída en el siglo XX, hizo que el monstruo fuese un ícono cultural occidental y pasara incluso a Oriente. Estaba repasando la vida de Mary Shelley, una vida terrible, breve, pero de un nivel de intensidad enorme. Se le murieron muchísimos hijos. Una de las cosas más terribles que sufrieron ella y Percy Shelley. Nunca más se casó después de haber estado con Shelley. Dijo, tuve un genio de marido, no puedo reemplazarlo con nada. Y en tan solo, creo que fueron 53 años de vida, hizo todo. Todo, digo, no solo fue escritora, sino que fue editora también. Escribió cuentos, escribió para revistas de viajes, escribió relatos. Bueno, escribió Frankenstein. Ya digo, eso solo hubiera bastado, pero hizo mucho más que eso en muy poco tiempo. Sí, señor. Bueno, Mary Shelley... Todo el mundo sabe que cuando ella creó Frankenstein, Sí. tenía 15 años, era un adolescente. Exactamente, y fue publicado sin su nombre. O sea, en algún momento, estaba la leyenda de que había sido Byron, el mismo Shelley, bueno, nunca quedó claro, ¿no? Luego, en la segunda edición, ahí sí, se le atribuye a ella, Sí. y ya en los años 30 del siglo XIX, empiezan a haber adaptaciones teatrales, cosa que es un síntoma de la popularidad de la obra original, ¿no? Claro. O sea, se pasa transmedia, pasa de la parte de lo literario, pasa a la dramaturgia, que es lo que a lo largo de varias de las décadas del siglo XIX fue fermentando en lo que sería el siglo XX las varias adaptaciones cinematográficas. Bueno, de hecho hay algo curioso de las dos primeras películas de Whale, yo no recuerdo qué pasa con el hijo, pero las dos son un relato enmarcado. Tanto la primera, que tiene ese personaje que sale del telón y dice, bueno, hoy van a ver una historia de terror, que esto, que el otro, antes de los títulos incluso, lo que me pareció absolutamente moderno para la época, porque después aparecen los títulos donde Carl Laemmle aparece 2 veces. Aparece arriba una producción de Carl Laemmle, Frankenstein, de Carl Laemmle. Aparece 2 veces. Y después en La novia de Frankenstein la tenemos a Elsa Lanchester haciendo de Mary Shelley en el prólogo antes de que empiece la película también. Digo, las dos están narradas desde, ¿no? Son relatos enmarcados. Son relatos, eso es verdad. Una y todas anacrónicas al relator.
Claro, todas están, exacto, todas plantean una distancia temporal respecto de lo que se está contando. Sí, eso es fascinante y eso es un recurso narrativo que ya proviene de los guionistas. Yo creo que lo que Whale apunta es a obtener una historia. En la primera Frankenstein, ni hablar porque estaba creando algo de la nada, como Sí, el claro. monstruo. Y en la segunda, el desafío era redoblar la apuesta de la película anterior. Y Whale, que tenía su ego y hacía sentir su autoridad en el set de filmación, la idea era si se podía escandalizar, adelante. Hay algo, ahora vamos a hablar de la secuela, que aparece otro personaje también no menos icónico que Frankenstein, que es la novia de Frankenstein. Sí, sí. Hay algo curioso en la personalidad de Whale. Whale era esto también por la biografía, provenía de la clase obrera, minera, y tenía la aspiración de encajar en la aristocracia, digamos, de convertirse en una especie de intelectual o personaje de la cultura. Su aspecto, la búsqueda de un acento, de cierto tipo de glamour y de comportamiento para insertarse en una sociedad que no era la propia, no era la que de base le había sido designada, digamos. Y de alguna manera, en su obra, tanto en la primera película, yo creo que en la segunda se nota mucho más, hay una aspiración, entre comillas, arty, experimental, no sé cómo definirlo, audaz también, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que Whale es uno de los tres padres del monstruo, junto con Boris y con Jack Pierce, que fue el encargado de la caracterización, porque hay un detalle curioso, que es que en 1928, 1929, Whale se encontraba trabajando como actor en Londres en unas obras de Gran Guignol. Sí, claro. Y la caracterización que tenía James Whale, actor, era de un tipo enjuto con las mangas del saco que no le llegaban a las muñecas, medio con la ropa un poco, parecía un número más chica, y de un andar medio torombolo. Que, cosa curiosa, esa es también la misma indumentaria del monstruo. Claro. Yo creo que en la creación, en la génesis de ese monstruo, que toma varios meses y pasa por varios estadios de caracterización y de caminos que no seguimos por ahí, retrocedamos, busquemos esto. Whale aporta mucha parte iconográfica basándose en ese mismo personaje que le había hecho apenas 2 o 3 años antes. Karloff también tiene plataforma, por un lado, digo, está más alto de lo que es y tiene una prolongación de su cabeza. Evidentemente, si nadie puede tener esa cabeza, pero digo, tiene una especie de, ¿no? De caja. La cabeza rectangular está explicada por una idea teórica que tenía Jack Pierce como estudioso de la anatomía. Él suponía que la idea era hacer una criatura de una talla más grande para que el doctor pueda trabajar más cómodamente con los órganos, porque la idea era incorporar parte por parte como si se armase un mecano, ¿no? Sí, claro. O sea, de la lectura de la novela no surge esta idea. De la lectura de la novela no está claro. No está claro si Frankenstein crea al monstruo con partes. Bien se dice que él va al cementerio a robar partes, a profanar cadáveres. No queda claro si él utiliza esos cadáveres como base para armar el monstruo o para estudiar la anatomía que debe tener el monstruo. Claro. Eso no queda claro en la novela. En la película institucionalizaría la profanación de tumbas para utilizar esas mismas partes como piezas, como ingredientes del monstruo. No, bueno, de hecho en la primera escena la película va todo trapo. Después de los títulos están él y su adláter en un cementerio viendo un entierro y bien, digamos, dejan la tierra medio movida, se roban un cadáver y rápidamente se dan cuenta que el cerebro no le funciona y dicen, tenemos que encontrar otro cerebro. Sí, en realidad
esa es la clave de el punto de conflicto de la película, porque Sí. cuando Renfield va a hurtar un cerebro de la universidad, él se lleva un cerebro anormal, que Sí. eso fue satirizado Sí, claro, por Mel con Brooks. Marty Feldman, claro. Abby Normal, sí, claro, totalmente. Pero ¿qué pasa? En la película Frankenstein de 1931, el motivo por el cual Frankenstein sea una tragedia es ese error silenciado por Fritz, que era el enanito, Sí. para no admitir su error, ¿no? Él le lleva el cerebro, omite explicar que era se había demostrado en la clase de la universidad como cerebro anormal, y bueno, y ahí está una de las, eso también está ausente de la novela, pero ahí está una de las ideas fundamentales que corrían en los años 30 y en los años 20 en Estados Unidos, ¿no? Y en Occidente más que nada, la personificación del otro con la normalidad, porque esa era una historia que todavía se discutía. ¿Qué hacer con los diferentes? ¿Darles una vacuna y que duerman para siempre o incorporarlos a la sociedad? Voy a hacer una pregunta que realmente no tengo aquí una línea de tiempo para corroborar. Adelante. Pero la pregunta sería, no me acuerdo cuándo está fechado el experimento de Franklin con el barrilete, como para que Shelley se le ocurra de alguna manera que la reanimación puede tener que ver con los truenos, con los rayos. Bueno, eso ya se discutía en el siglo XVIII. Frankenstein, si bien no me siento tan burro entonces planteando esta diatriba. Perfecto, adelante. No, Frankenstein, si bien se escribe en el siglo XIX, sí, claro. Es una novela que vuelca todos los conceptos actuales para el momento. Sí, contemporáneos, ¿no? de su momento. Sí. El galvanismo, la energía telúrica, la energía eléctrica y también la cuestión social. La cuestión social era que por entonces, en 1815 y 1816, en Inglaterra, el miedo a la mecanización había provocado una especie de amotinamiento de la clase obrera. Claro. El rey o el gobierno y las autoridades habían dictaminado, más que toque de queda, habían dictaminado fusilamiento, ejecución para los amotinados. Era Lord Byron, que era miembro de la Cámara de la Cámara de los Comunes, ¿no es cierto?, del Parlamento británico. Él hizo varias presentaciones o varios discursos fuertes contra esa política, creo que era del partido Tory, o sea, había una situación revulsiva, y es curioso que en la novela Frankenstein sí. se ponga en la picota el sistema judicial, lógicamente no el inglés sino el suizo, porque recuerden que está ambientada en Suiza, Frankenstein vivía en Suiza, y es una manera de bajar línea contra el propio sistema, ambientarlo en otro país, ¿no? Acá tenemos finalmente, porque de hecho hay una controversia y varios historiadores discutiendo si realmente existió el cometa, el barrilete, la llave, y Franklin ahí remontándolo para comprobar su teoría, o es toda una leyenda. Fechado estaría más o menos en 1752. Y bueno, el 19 de octubre de 1752 sería, en caso de haber ocurrido, el día que Franklin remontó el barrilete, por decirlo de alguna manera. El senador Ramson Stoddard, cuando le pregunta al periodista en la película de John Ford, el senador le dice: imprima la leyenda, claro, príndele. Eso creo que estaba claro, y creo que en esa época ya también estaba claro. Bueno, fíjate igual que tanto el barrilete de Franklin como la manzana de Newton son demasiado icónicos como anécdota, como para decir parte todo de un accidente, o digamos, es difícil, digamos, precisar eso, ¿no? Probablemente puede ser, lo icónico sea requisito para que se imprima en el consciente colectivo. Es mucho más interesante terminar pintando un cuadro de Franklin en medio de una tormenta remontando un barrilete que le está dando un trueno, que decir, no, bueno, no sé, vio a lo lejos que se partió un árbol o cualquier cosa. O filmar una película.
Hay un capítulo de Viajeros, creo que está Franklin con el barrilete. No, Viajeros, viste que fue por todos lados, entonces no me extrañaría que hubiera pasado eso. Meno Peluche y John Eric Hexum. Hexum, sí. El hombre que se llevó la ruleta rusa. Volviendo a Frankenstein, ¿se estrena Frankenstein? ¿Es tan hit como Drácula de Browning? No, mucho más. ¿Mucho más? Mucho más. Me sorprendiste. Tanto más que... Que tiene una secuela. No solo que tiene una secuela, sino que los otros estudios dan luz verde. Tenemos que hacer nuestras películas truculentas. En ese entonces no se denominaba el película de género, terror. Se sabía que se percibía que era algo diferente. De hecho, Drácula se vende, se publicita como la historia de amor más extraña de todos los tiempos. Ah, perfecto. Después de 9 meses del estreno de Drácula, que fue en febrero, en diciembre de 1931 sale Frankenstein. Sí. Ese embarazo de 9 meses provoca una criatura que, bueno, de costa a costa redobla las recaudaciones y, bueno, Universal tenemos que empezar ya. Perdón, ¿y el genio del M era el que decía vamos con esto, ahora vamos con esto? Digo, el que de alguna manera ejecuta el plan. El hijo, Carl M. Jr., bueno, pero el que piensa todo este plan a gran escala. Sí, o sea, él... Una especie de Kevin Feige con el Marvel Cinematic Universe, pero agarrando los monstruos de la literatura y los pulps. Y de una manera no tan... O sea, hoy en la historia parece que iba todo prolijito, pero era muy... prueba y error. Claro. Era muy... o sea, cuando sale Frankenstein y provoca esa avalancha de dinero a las arcas de Universal, ahí ya no había ninguna prueba y error. Acá ya vamos seguros. ¿Y por qué crees que en el momento pegó más Frankenstein que Drácula, cuando uno a priori diría que tiene más chapa Drácula, o que tuvo luego Hammer de por medio y demás? Digamos, vos me preguntás y yo creo que Christopher Lee como Drácula, digamos, hizo muchísimo. Después va a haber un reinado de Drácula mucho más grande en los 60, por ahí, se me ocurre. Pero digo, ¿por qué pasó eso en su momento? ¿Porque había una criatura distinta a un ser humano? Bueno, se han escrito... Drácula, la sociedad Drácula y Frankenstein ha provocado ríos de tinta a lo largo de la historia, y no solo de historiadores cinematográficos, sino de sociólogos, de gente que interpreta a estos personajes que provenían del siglo XIX y de la literatura como una especie de canalizadores de las angustias que tenía el público occidental después de la sangría que había provocado la crisis económica, el crack de la bolsa, la revolución industrial, sí, todo, sí. La gente que se suicidaba, los bancos que entraban en bancarrota, tener monstruos, tener historias truculentas que ocurrían en el otro lado no ocurrían en Norteamérica, sino en Europa, en la Europa continental antigua, en la Europa donde en esos mismos momentos estaban fermentando los grandes dictadores que iban a provocar una sangría, pero posta. Sí, claro. De 1931 a 1941, que entra Estados Unidos en guerra, son 10 años. Pero ¿por qué decís que aventaja, digamos, qué te parece que fibra toca Frankenstein cuando sale ahí poquito tiempo después de el Drácula de Lugosi? Frankenstein, o sea, sale Drácula de Lugosi y es como que de la nada se crea algo. Sí. Cuando sale Frankenstein, ya construye sobre lo que había construido Lugosi. No va sobre los caminos cerrados o sobre los atajos ciegos que deja la producción de Todd Browning, sino que va sobre otros, o sea, toma lo bueno del Drácula de Lugosi y construye su otro camino. La sumatoria de los dos, porque Drácula y Frankenstein después siguen, hasta hoy en día siguen asociados, ¿no? Entonces la sumatoria de los dos, la ramificación con el gato negro, con... El gato negro, fantástica. ¿No? Con, bueno, el caserón de las sombras era un intento de James Whale de ofrecer la película definitiva sobre caserones sombríos, que ya habían habido varias en la década siguiente y todas tenían
ese toque de humor negro que le da Whale en la película, ¿no? Hay un partido de ajedrez memorable en El Gato Negro, no sé si te acordás, cuando se están jugando. Y pasa una mujer pobre que no sabe que se la están jugando a ella el ajedrez. Sí, o sea, todas estas ¿Te acordás películas... que están jugando un ajedrez y la pobre señora pasa caminando y se la está jugando a ella? Sí, que era la esposa... Sí. Era la esposa de uno que se la había apropiado el otro. Es muy buena, es una película muy buena, muy moderna. Muy moderna. No tiene nada que ver con El Gato Negro Poe. Nada, pero nada. Esa fue la razón por la cual la crítica en su momento le bajó el pulgar. Las críticas trataron bien a estas películas, la de Whale y a la de Browning, ¿no? Sí. ¿O no? En su momento sí, lógicamente porque eran películas diferentes. Ya la crítica se dio cuenta que eran películas diferentes a lo que se venía filmando antes. Uh-huh. Eran películas en la cual el protagonista eran entes sobrenaturales, eran personajes sobrenaturales, cosa que antes eso estaba más... No era posible eso. Si había una insinuación sobrenatural, al final siempre se tenía que explicar. Siempre se tenía que explicar con algo... Cierta lógica, claro. Tiene que haber una lógica. Siempre estamos hablando del cine americano, no del cine europeo. No, bueno, es un poco lo que parodia, entre comillas, Hitchcock al final de Psycho, que tiene esa explicación magistral que dura una especie de lógica en pantalla de lo que ha pasado con Norman Bates, su madre, para que nos quedemos tranquilos. Digo, ¿te acordás? Que está esa especie de coda. La explicación la da el querido Simon Oakland, sí, que luego sería empleado como jefe de Kolchak. Claro, totalmente. Volviendo a La novia de Frankenstein, que acá sí es puro Whale, porque no tiene nada que ver, aparece Mary Shelley, pero esto es una ensoñación. Todo lo que viene acá es mito cinematográfico puro. La verdad que lo que hace Elsa Lanchester se convierte en un ícono automático, tan fuerte como la criatura, ¿no? En su momento parecía no estaba muy claro quién era la novia. Vos fíjate. Sí. La novia, y por otro, creo que esto ya lo hemos charlado en alguna de nuestras reuniones. ¿Quién es Frankenstein y quién es la novia? Por un lado se da la bipolaridad de que Frankenstein es el doctor, es un error común, lo sabe todo el mundo, pero claro, uno le termina diciendo Frankenstein al monstruo, cuando Frankenstein es el doctor, claro. Pero hay una explicación, porque el monstruo... Es como decirle Jamiroquai al cantante de la banda, J.K., con los sombreros. Qué bien canta Jamiroquai, parecido a eso. El tema es que en Frankenstein el monstruo es un reflejo de su creador. Es un doppelganger de su creador. Sí, claro. Con lo cual, Frankenstein es el creador y Frankenstein es lo creado. Bien. La novia, entonces, por definición, es la prometida de Frankenstein, doctor, pero también esta compañera que Frankenstein le crea a sí mismo, o sea, a su propio reflejo deforme, que es el monstruo. Sí, aparte hay dos doctores en la... Justamente, claro. Estos dos doctores que algunos estudiosos lo ven como un reflejo de la homosexualidad del creador de todo esto, que es James Whale, que está creando su propio Frankenstein, nos está mostrando otra bipolaridad. ¿Por qué? La película fuerza al protagonista, que es el doctor Frankenstein, a elegir entre la paternidad que va a afrontar contrayendo matrimonio con su prometida, con su novia humana, y esta paternidad masculina junto a Pretorius, que es el otro científico, de la cual va a salir esta compañera del monstruo con el pelo carbonizado y esas dos rastas. Una cosa, ahora hablamos del diseño, porque realmente no se puede creer el diseño de la novia de Frankenstein, que tiene tan poco que ver con la criatura original. Digo, no es que hicieron, no es Shrek, que le agarraron y le pusieron pelo largo a lo que había hecho Carlos. Es algo completamente exactamente diferente. Y una cosa, Pretorius suena a un alter ego de Whale en pantalla mucho más directo que la versión del doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Suena mucho más, como que casi es un Whale en pantalla. Sí, es una mujer histérica. Claro, una especie de... Una anciana muy amanerada, afeminada y
con todo un montón de rasgos muy particulares. Y por otro lado, y esto creo que ya también lo hemos charlado, Pretorius era de la orden de Golden Dawn. Claro, Golden Dawn, la organización de Aleister Crowley, digo. No sé si llegó a ir a Malta, pero estaba contactado con todos los capos. Claro. Entonces ya ahí empiezan a confluir otro tipo de puertas que se abren. El diseño de la novia de Frankenstein, ¿de dónde proviene? Porque, digo, es tan icónico, tan moderno, tan adelantado a su tiempo, que es muy difícil rastrearle una referencia. Inventan algo que quedó también para la eternidad. Inventan algo que quedó para la eternidad. No hay mucha documentación, al menos yo no encontré, sí, pero la cosa tuvo que partir de Jack Pierce. Lógicamente arrastran los costurones porque la novia tiene costuras. Sí, claro. Y no mucho más. Y después lo que le pone Elsa Lanchester, que interpreta algo también, que, o sea, se ve vestida así, se ve con ese peinado y se le ocurre que ese personaje tiene ese rictus, esos movimientos, una cosa extrañísima. Sí, ella en alguna de las entrevistas ella dice que copia el sonido de un cisne graznando o algo así cuando ella lanza un bufido. Claro. Porque ella no habla, pero bufa. No, y el otro tema es que en la interpretación y en la cara, ella está como a desgano. Ella estaba, sí. Ella no quiere, lo que se ve es este personaje, este temperamento femenino, lo que sea esta criatura, digamos, sí, femenina, mujer, que no, digamos, está contrariada, digo, tiene como si no pudiera deshacerse de la circunstancia, nunca se la ve cómoda, a eso me refiero. Sí, porque ella en la entrevista dice que la caracterización había sido bastante larga, penosa, y que la filmación de ella también con la vista irritada, sí. No era fácil estar ahí debajo de todas esas luces, y bueno, cuando la toma la cámara, ella estaba horas de pruebas y horas con todo ese andamiaje encima, y estaba, a punto de colapsar más o menos. Es una actuación también la de Elsa Lanchester, sorprendente, maravillosa, y bueno, después la vamos a ver. Yo me la encontré muchos años después en Crimen por Muerte, ¿no? Sí, ahí es 1976, claro. Ahí es una película memorable. Ella hace de una copia de Miss Marple, de una sátira de un personaje de Agatha Christie, que viene con una viejecita que es su enfermera. Claro. Esta viejecita actuó con Bela Lugosi en 1923 en una obra teatral que fue que Bela Lugosi hacía de un apache. Uh-huh. Y en esa obra Bela Lugosi en un momento tiene un movimiento un poco brusco y creo que le luxa una vértebra o ella tuvo alguna herida, así que mirá dónde termina. El reparto de Crimen por Muerte, además, Ale Guinness, Peter Sellers, David Niven, Herbert Long, no, es una Peter cosa. Falk. Peter Falk, no se puede creer. Truman Capote, que es el anfitrión de todo. No se puede creer. Volviendo a La novia Frankenstein, pensaba también que Elsa Lanchester y Margaret Hamilton, de alguna manera, en El Mago de Oz, ¿no? La bruja mala del oeste, son como actuaciones femeninas que en el género empiezan a ser de las más importantes. Lo que hicieron las dos, ¿no? Una lanzando estos gruñidos y la otra con la risa, la voz y también la iconografía, quedó para siempre, digamos. Fue tomado, reinterpretado, revisitado en todo el siglo por venir. Bueno, una de las causas es que tanto El Mago de Oz como, a mi juicio, La novia Frankenstein son cumbres más que de un cine genérico, del cine con mayúsculas. Claro. O sea, en mi opinión, La excede novia al género, claro. Es para mí la mejor película horrorífica, pero son grandes películas
ya sin cementarlas por género. ¿A la novia le fue mejor que a Frankenstein? Esa es una buena pregunta y yo ahora no tengo los números, pero yo creo que La novia fue también un éxito. ¿Y existía merchandising de Lugosi y de Karloff al momento que salieron las películas? Digo, ¿había muñequitos, hacían cosas, vendían algo? Mirá, lo que hacían los estudios era copiarse. Ni bien sale Frankenstein, en 1932 ya empiezan a salir dibujos animados que aparece un monstruo de Frankenstein o aparecen, por ejemplo, hay un dibujo de Betty Boop en el cual de una gota de un matraz aparece un monstruo y el payaso Coco, cuando ve eso, exclama "It's alive", o sea, está vivo. Sí, claro. En 1932, que un personaje de Betty Boop exclame eso, significa que la película de Karloff había sido tan vista que ya se había convertido en Vox Populi el It's Alive. Bueno, pero en Elsa Poppin también hay una parodia de Kane, ¿o no? Y es del año anterior, la película del mismo año. Exactamente. Claro. No eran momentos en el cual había merchandising, no había... Claro. Sí. O sea, todavía no se habían dado cuenta que había ríos de dinero esperándoles. No, y aparte tampoco, hay que decirlo, no se me ocurre que fuera una película de Novia Frankenstein que vieran los chicos. No. No, 1900, claro. Pero acá tenemos una evidencia de la permanencia cultural de estos y su conversión en mitos. Ahora estamos hablando de 1935, que cuando se estrenó cinematográficamente La novia de Frankenstein. Claro. Pero ahora avancemos en el tiempo. Avancemos en el tiempo y llegamos a 1957. En esa época ya las películas se habían dado, se habían reestrenado, sí, y se habían vuelto a pasar ya en cines de barrio y ya está con estas películas. Pero ahora hay un nuevo medio que es la televisión. Sí. Y en ese año Screen Gems, que era un brazo de distribución televisiva de Columbia, tenía... Que siguió hasta Resident Evil, Screen Gems, metido con esa, Columbia, la misma, sí. Esa misma empresa, en esa época, en 1957, distribuía televisivamente películas que en los años 30 y 40 se habían dado en cines. Claro. Tenían un paquete de 60 o 70 películas de Universal. Universal ya no era Universal de Carl Laemmle, ya había pasado 3 veces de manos de dueños y era Universal International. Y se ve que ya no tenían más interés en esas películas y las habían cedido a Screen Gems. Screen Gems se le ocurre ofrecer las 60 películas en un paquete a las cadenas televisivas, a los canales de televisión de todo Estados Unidos. Sugiere que las den a la noche, lógicamente, y que les pongan un presentador caracterizado. Sale la primera emisión de este paquete que se llamaba Shock Theater, o sea, teatro de shock, con un presentador, y eso cautiva al público infantil. A los 3 o 4 meses, a un hombre loco llamado Forrest G. Ackerman se le ocurre hacer una revista para que los chicos sepan qué películas van a dar. Esa revista sería Famous Monster of Filmland. Exactamente. Que la funda con Gene Warren, en enero de 1958, a los 3 meses de que habían empezado estas... Y ahí empieza la cultura de los Monster Kid y las Backyard Movies. Exactamente. Y ahí empiezan las revistas, las figuritas, Basil Gogos reinterpretándolo, dibujándolo, y Abbott y Costello, Meet Frankenstein, ¿de qué año es? Esa es otra historia. ¿Por qué? Porque en 1948, cuando se estrena Abbott y Costello contra los fantasmas, sí, los monstruos ya no tenían... el ciclo de monstruos ya se había cerrado. El segundo ciclo de monstruos, que es el ciclo de los cócteles que ya habíamos aludido hace un rato atrás, que era Frankenstein contra el hombre lobo, la mansión de Frankenstein, claro, la mansión de Drácula, que eran películas en las cuales ya no eran películas de terror, eran películas de monstruos, como dice un estudioso. Eran películas en las cuales estaba el hombre lobo, Drácula, Frankenstein. Bueno, el monstruo de la Laguna Negra también tiene secuela, también tuvo secuela. También tuvo secuelas. Ahora, volviendo a 1948, cuando hacía 3 años que se había estrenado la última película de los monstruos de Universal, Abbott y Costello fueron
los cómicos que salvaron Universal de la bancarrota. Sí. En el año 1946, esta segunda Universal, que ya no era la de Carl Laemmle, se une con International Pictures y forman Universal International. Y ahí, bueno, señores, esta es una compañía seria, se terminó el cine clase B. Se terminaron las películas estas de monstruos, se terminaron los seriales, se terminaron las películas baratas, incluso tenían una película filmada con Rondo Hatton, que fue de Brute Man, que no la estrenó Universal, la filmó Universal y se la pasaron a PRC, que era un estudio muy menor, que ellos sí la estrenaron. A partir de 1946, esta nueva Universal empezó una política de películas clase A, solo gran entretenimiento. Y vos fíjate la cantidad de los kilos de dólares que habrán ganado Abbott y Costello, que en 1948 volvieron a usar a los monstruos, a Frankenstein, a Drácula, permitiendo que el mismo Bela Lugosi se interprete el personaje, y al Hombre Lobo, personificado por Lon Chaney Jr., para la que sería la primera especie de comedia de terror. ¿Qué es una comedia de terror? Bueno, Abbott y Costello contra los monstruos. Sí. Más claro que el título. Y a partir de ese momento es curioso porque mucha gente, varias generaciones, especialmente las de los baby boomers, la primera película de monstruos que vieron fue esta, claro. que era una parodia. De hecho, Elvis Presley, la primera película de monstruos que vio fue esta. O sea, con lo cual, y vos fíjate la repercusión cultural que tuvo Abbott y Costello, que se han hecho secuelas, o mejor dicho, se han hecho versiones en países tan alejados de Hollywood como Egipto, como Francia, como España y como Argentina, donde El fantasma de la opereta de Enrique Carreras era una versión de Abbott y Costello contra los fantasmas. No, Mingo y Aníbal contra los fantasmas también, claro. Lógicamente, Sí, o sea que fue del 84 al 48, son casi medio siglo más tarde. Gracias, Darío, por toda esta conversación hermosa. Es siempre un placer charlar contigo. Estás en la radio los viernes, estás con Moya, seguís en el Pacto Copérnico, ¿no? Haciendo... En el Pacto Copérnico los viernes. Sí, en Radio Cantilo. Y los domingos a las 20, Cineficción Radio. Perfecto. ¿En dónde? Sale por Baires City Radio y por Baires Radio HD, por Twitch. Bien, así... y las publicaciones que las están entregando puerta a puerta, ¿dónde entra la gente para comprar esa hermosa revista que tiene toda esta información que decimos recién? Bueno, la buscan en los puntos de venta, que son las mejores comiquerías y librerías del país. Sí. Compran Cinefanía. Sí, señor. Está la revista Cineficción, el Libro de Oro y los breviarios que quedan. Perfecto. Gracias, querido amigo. Un placer charlar contigo. Busquen a Cinefanía en todas las páginas y redes, busquen Cineficción, busquen todo, busquen Darío, busquen lo que quieran. Gracias, Eva. No, por favor, abrazo gigante. A vos, gracias.